Buenos días, sus señorías. Aquí el abuelo Cebolleta os cuenta cosas... Perdón, no, este no es así. Aquí el administrador de Nexo, toma ya, os va a contar un par de cositas. Y es que, a tenor de aquello que os comentaba el otro día, de si estos vídeos son demasiado complicados, si no, sí que, dándole vueltas esta mañana, he caído en la cuenta de que lo estoy haciendo al revés. Lo guay sería tener los programas ya puestos, subirlos, ofreceroslos y después hacer un montón de vídeos explicando cada cosa y cada detalle. Y veo que yo lo estoy haciendo al revés. Estoy haciendo vídeos empezando por los trozos del puzzle, cómo configurar el servidor, cómo poner la base de datos. Y a nivel de código también os he subido algunas cositas que sí, como conectar con la VPN, como si, cosas así separadas que en algún que otro vídeo os mencioné como habilidades necesarias para luego no solo comprender, sino que podáis modificar y manejar el nexo a vuestro antojo y manera. Y bien, no sé si eso es al revés, es la manera que he elegido. Sé que eso exige de vosotros, del que esté interesado, una gran fidelidad, porque que te enseñen un trozo de algo, si no estás ya metido en la secuencia de lo que el vídeo va, y si ese trozo de algo no tiene mucho sentido, aparte o sea, excepto cuando está integrado en el todo al que pertenece, etcétera, etcétera, pues los vídeos pueden ser prácticamente incomprensibles para el que los vea. A estos niveles he pensado, ahora lo haré, que voy a numerar todos los vídeos que tienen que ver con el Nexo. Los voy a numerar en el YouTube para que cuando tú cojas la lista Nexo puedas ir viendo trocito a trocito de qué va. Y al final, tachán, tachán, espero poder ofreceros la versión, no sé cómo llamarla, estándar de Nexo. Hasta entonces, esta mañana, es sabadete, y me ha parecido que enseñaros algunas de las técnicas que utilizo en la programación y que os pueden resultar confusas, para que sepáis de qué va el tema. Vamos a hablar, os quiero mostrar en concreto los módulos. Espera, ya vamos como siempre. Quítate de en medio, gordo. Así. Los módulos, mira, me he quitado de en medio, pero sigo estando en medio. A ver, no estoy en medio. Ahí voy bien. Los módulos, estos, MCR, MDB, MMail, MU, que lo utilizo prácticamente en todos mis programas y en Nexo, por supuesto, en todos, aunque de momento todos son dos, el Vesta que conecta y el Nexo que administra, pero los programas ya lo veremos en su momento cuando adaptemos Food Express, ese programa de la empresa a la que se supone que Nexo administra. Veréis cómo también se hace necesario la parte del código que va en estos programas, en estos módulos, perdón. Entonces, os quiero mostrar, presentar los tres modulitos MMail también, pero es que el problema del email, ya os hablaré de él, ahora mismo está complejo. Bien, el primero que os quiero mostrar es MCR. Es el módulo de las encriptaciones. MCR es el módulo encriptar. Después de muchas vueltas, después de la paliza que os dan los vídeos sobre las encriptaciones, después de todo eso, se me ha quedado un modulín muy pequeñín, pero con el que estoy muy contento, que es esto nada más. Solo tiene tres funciones: encriptar, desencriptar, solo reciben la password que hay que encriptar y desencriptar, y utiliza la variable privada pref para encriptar y desencriptar, es el prefijo. Esa variable privada, cuando no existe ya, es decir, la primera vez, ya se lanza este programita setpref. El setpref
Si no se le ha pasado el parámetro del prefijo, lo que hace es que lo busca en el fichero de configuración. Ahora hablamos de eso porque está en MU. Y una vez que está en eso, se le aplica un pequeño algoritmo de ofuscación para establecerlo y vamos para adelante, que diría Yus. Ese es el módulo de encriptación. El módulo de base de datos, MDB, son acciones sobre las bases de datos. En este, pues hay cosas medio tontas. El nombre que lo dice, tú le pasas un result y te devuelve los nombres de los campos. Aquí le pasas el result y te devuelve los tipos de los campos. ¿Por qué estas dos funciones si la clase resultField ya ofrece nombres y tipos? Porque esa clase lo que ofrece son campos. Los nombres se podrían hasta cierto punto, con la versión del DB2, del módulo DB2 de base de datos, sacar directamente, pero los tipos no. Entonces, además es mucho más rápido siempre manejar arrays ya establecidos, que cuando los necesites se establezcan una vez y a partir de ahí solamente es consultarlos. Y por eso los nombres y los tipos de los campos ya veríais luego dónde se utilizan estas dos funciones sobre todo. Tenemos otra función conecta, que esto tiene que ver con los proveedores de Internet cuando os ofrezcan base de datos. Me explico. Teníamos en la otra empresa de proveedor de Internet a ONO, el ya desaparecido ONO. Y aquello iba de maravilla. Tú abrías tu programa a las 8 de la mañana, te conectabas a la base de datos que estaba en el servidor, que ONO controlaba, y perfecto, a las 12 de la mañana querías hacer una consulta y perfecto. Pero cuando pasaron a Vodafone, me encontré que tanto con las bases de datos como con con el FTP, con los servidores FTP, en algún punto los señores de Vodafone intercalaban algún timeout, que si tu conexión, porque eso es muy normal en las oficinas, que el tráfico de oficinas suele ser una serie de ráfagas seguidas de un silencio absoluto hasta que hay otra serie de ráfagas. No es un tráfico que te diría yo de continuo, ni no sería viendo vídeos y cosas, que el tráfico sería... No, esto es así. Tú coges y abres tu ordenador y hay una ráfaga para conectarte. Al rato vienen y te llaman, oye, que soy fulano, que tengo este problema. Entonces coges y consultas la base de datos para ver qué problemas tiene fulano. Y hay otra ráfaga y otro silencio que puede ser minutos, lo cual ya sabéis, para los ordenadores eso son eternidades. Así que, ¿cuál era el problema? Pues que te desconectaba. Que cuando querías volver a consultar, la conexión con la base de datos para tu cliente y para tu servidor, si es que estabas en red local, la conexión estaba abierta, pero para el Vodafone estaba cerrada. Se había cerrado por timeout y tú no lo podías saber salvo que generases errores y cosas y demás. Entonces, lo que tuve que desarrollar después de 1000 vueltas y cosas es algún sistema, algún mecanismo para evitar esos bloqueos. O sea, o para saltar o rodear. Y lo que hago es esta función conecta, que se le pasa o no la conexión. MDB-HCON es, digamos, la conexión principal. Se le tiene que pasar el parámetro porque puede que tu programa maneje más de una base de datos. Entonces querrás conectar con una o con otra o con todas. Y con esto, pues bien, le pasas qué conexión quieres y para adelante. En este caso, solo estamos manejando una de momento y ese por defecto es el MDB-HCON. Y lo que hacemos es, a ver, la primera vez, abrirlo. Intentamos abrirlo. Si no está abierto, entonces, aquí estoy un pequeño fallito, pero bueno, si no está abierto, y esto es que me sobra, esto de aquí me sobra. ¿Por qué lo he mantenido? Porque no me estorba, pero me sobra. Es decir, lo primero que hacemos es decir que comprobar si ya está abierta. Y si ya lo está, pues decimos está abierta. Ningún problema. Si no lo está, es cuando conectamos y si fallamos, aquí pone el wait1 porque esto en realidad lo hacía 2 veces. Pero bueno, luego lo modificaré. Este código lo modifiqué porque en el otro era distinto.
y me he dejado aquí los flecos. Digamos que de momento con esto sería suficiente. Intentamos abrirla, o sea, comprobamos si está abierta y si no, intentamos abrirla y si no, pues damos un error. En realidad lo que hacía antes era intentarlo 2 veces, por si era un problema que a veces ocurre, que la red, por lo que sea, se enlentece. Entonces tú ves que no está abierta, le dices que se abra y continúa el programa y no le da tiempo realmente a abrirse. Entonces de ahí estaba esa espera de un segundo después de intentar abrirlo. Es decir, que esta línea, siguiendo esa lógica, en realidad debería estar aquí. Me lo intentas abrir y te esperas un segundo para darle tiempo a que se abra. Eso quiere decir que no lo ha cerrado el servidor, etc. Vale, ese es el conectar. La otra es muy sencilla, está en el módulo de base de datos, que es establecer la configuración. Ya os hablé en el último vídeo sobre la seguridad, cómo lo que hacíamos era generar un fichero, a ver aquí donde lo tengo, un fichero en .config nexo, en este caso, donde van todas las configuraciones, y aquí está el setconfs, que no lo voy a abrir en público, donde vienen ya las contraseñas y las historias. Y luego cada programa que hagamos, Nexo tiene el suyo, el Food Express tendrá el suyo, el Vesta, pues si es que lo necesita, de momento no lo necesita, pero si necesita se guarda configuraciones, tendrá el suyo, etcétera. Todos los programas bajo el ambiente Nexo utilizan este fichero de configuración y utilizan sus propias configuraciones ahí. Entonces, este set dbconfig lo que hace es eso. Si comprueba que la conexión es la primera vez que se va a abrir, pues saca de aquí las configuraciones que necesita. Y luego, graba registro, crea registro, borra registro y limpia campos, control to field y field to control, son funciones que necesito en mis programas porque, ¿qué es lo que hacen? Graban un registro, no tiene gran misterio el grabar registro. Pero a mí me molesta mucho, siempre me ha molestado el meter los nombres de los campos en el código. Porque hay veces que se cambian y entonces el código ya no vale. Y te toca el tener que recompilar el programa que tienen todos los usuarios, actualizar todas las máquinas, etcétera, etcétera. Hay veces que añades campos y si tú has puesto en tu... A ver, vamos a coger este. Si aquí cuando le dices guardar cambios, lo que grabas en tu código es NIF, o sea, haces en edit, el result es igual a edit, la tabla. Y ahora, el campo NIF es igual a NIF, el campo ID es igual a ID, el campo apellidos es igual a apellidos. Haces ahí una ristra de código. Es muy sencillo de ver qué pasa y si algo falla lo tienes a la vista, es muy sencillo. Pero lo que os digo, si de repente descubres que necesitas, como me pasó por ejemplo en esta tabla que estamos viendo en su día, en la empresa, resulta que teníamos aquí correo y aquí le podías mandar un correo al tío o lo que fuera, vale. Pero encontramos con que había gente que dijo que no querían recibir cuando se mandaban correos masivos, no quería recibir los correos masivos, o había otros que no querían recibir los correos en papel, cuando se hacían listados de etiquetas y tal, pero sí querían recibir los correos electrónicos o tal. Y se tuvo que añadir estos dos campitos. Vale. ¿Qué me hubiese tocado si hubiese hecho la ristra de nombres? Pues eso, añadir el campo recibir email y añadir el campo recibir papel y modificar el formulario, modificar el código y actualizar esto en todos los ordenadores. En este caso, como son campos que hay que teclearlos, pues aquí también hubo que hacerlo. Pero a lo que me refiero es que este proceso de grabar, aquí lo que hace es que simplemente me llama al módulo crea registro si es un registro nuevo o graba registro si es un registro viejo y ya está. Estas funciones del módulo lo que me hacen son tres cosas. Por un lado, en la tabla donde voy a guardar busco, y por eso pone el try, el campo USR y el campo fmod, y ahí grabo el nick del usuario que está tecleando
y el momento en el que se va a grabar, actualizar, borrar, lo que sea. Después, con estos bucles que hay aquí, hacemos porque llama a control to field y tal, bueno, pues eso es un bucle, el control to field lo tenéis más abajo, pasa pasa un objeto contenedor, que es un formulario, lo pasa a los campos. Ahora, el truco os lo cuento, es muy sencillo. Y después de que tengo el registro, los campos, todo grabado, o sea, perdón, los campos en el registro, añado estos dos, el usuario y el momento, y grabo. Y eso es una cosa que me hace crear registro. La siguiente cosa que hace, bueno, comprueba errores, y la siguiente cosa que hace es llama a esta función, hlog. Esta función lo que hace en el... No, pero está aquí o está en el DMU. Bueno, está aquí, sí. El hlog me graba en una tabla de log todo lo que ha hecho el usuario. Esto sí os lo puedo ya enseñar porque en el Nexo, como estoy ya haciendo cosas y pruebas, ya empieza a haber datos. Entonces, la tabla hlog que tenéis aquí en Nexo, esta, como veis ya tiene más, la hemos visto aquí. A ver, aquí estamos, hlog aquí. No, yo quería ver la base de datos. Como veis ya tiene más de 1000 registros y la de sesiones más de 1300, y eso que estoy yo solito haciendo cosas. En de sesiones que tenemos, pues tenemos, se graba, eso lo graba el Vesta. Cuando inicias una sesión en el sistema, es decir, te conectas a la VPN, se graban estos datos. El programa desde el cual se ha puesto normalmente será Vesta, la IP pública desde la que te estás conectando, la IP privada en tu red local desde la que te conectas, la IP que se te ha asignado dentro de la VPN, el nombre de la máquina, el nombre del usuario de la máquina de Linux, el nombre del usuario con el que te has validado, lo de procesado ya os lo cuento luego, y luego estos dos campos que decía, USR y fmod, que en este caso es quién es el usuario que ha grabado esto. Como aquí yo me validé como nexadmin, pues entonces el usuario que lo graba es nexadmin y es fmod. Esto aquí es redundante, pero como es estándar para todas las grabaciones, lo del USR, pues me da igual un campo más que un campo menos. Procesado que indica es un campo lógico que luego, ya lo veremos en el nexo, estas sesiones se procesan con consultas que a vosotros os dé la gana. Por ejemplo, esta sería la dirección de mi PC dentro del Starlink y esta es la dirección del VPN que estoy. Si resulta que empiezo a tener muchas conexiones con IPs distintas, IPs públicas del proveedor distintas, puede ser porque el usuario está utilizando un ordenador portátil y está en su casa o está en la oficina o se ha ido a un viaje, vale. Pero llegué a desarrollarlo. Si es una dirección no habitual, tú puedes procesar esto y que te lance una alerta diciendo, ojo, dirección no habitual desde la que se conecta. Y tú puedes ir creando una lista de direcciones habituales del usuario y sabes cuando alguien se ha conectado en un sitio raro. Cuando un pirata te pilla, la persona malintencionada, te pilla te roba un ordenador o lo que sea y se conectan, aquí puedes tener pistas de que algo es raro. Y cosas así. Esta es la tabla de sesiones. La tabla ADHLog es más complicada. Aquí tenemos, voy a darle textos completos, aunque es un poco caos. Se conecta, se desconecta, vale, esto es desde la máquina ABU a la VPN, etc. Esto coincide más o menos con el rollo de las sesiones. Pero luego tenemos este campo así tan gordo, que aquí es, al decirle textos completos hay textos muy gordos. Y te dice que modifica, o sea, utilizando el programa Nexo, en el entorno Nexo, modifica la tabla de usuarios y algo aquí que tenemos todos los campos en detalle, todos los campos que se han modificado tal cual se han modificado. El nick era nexadmin,
El identificador de persona era este. La clave con la que se modificó, porque claro, cuando modificas al usuario modificas el campo clave, era este. La sede, el departamento, o sea, todos los campos que tú has grabado se graban aquí en un campo de texto único donde vienen todos. Por ejemplo, los campos esos que os enseñaba antes de comprobar el... No, aquí no está. Aquí está el checkmail, checkUser. Bueno, da igual. Y claro, solo está la tabla de usuarios, que es con la que estoy trabajando ahora. Pero cualquier tabla que hicieseis, teníais, ¿qué es esto tan gordo y tan feo? Pues es el certificado de VPN, certificado que tiene el usuario Nexadmin, el que hemos visto aquí en el usuario Nexadmin, tiene este certificado VPN. Con cuando te conectas con el Vesta, se descarga este certificado y si es que tiene acceso a él y tal. Ok, estos son los HLOG. ¿Cómo funciona esto en el código? Pues simplemente esto. Esta función HLOG envía, aquí se le pasa el campo detalle, que eso lo veréis tal que por aquí. ¿Dónde estás, corazón? En el grabado. Bueno, el borrar también, pero aquí, sobre todo al grabar, cuando mandamos algo, unificamos en este bucle todo el contenido de los campos en una cadena, la cadena CAD, y esa cadena se le pasa al HLOG. Modifica la del nombre de la tabla y esta cadena con todo lo que hay. Como grabas en cada ocasión todo lo que hace el usuario, luego puede ser laborioso en la función de escarbar en esos datos, pero puedes conseguirlo todos. O sea, alguien ha modificado, yo qué sé, el DNI o el DNI o la dirección de un usuario y no sabemos quién ni cuándo. Te vas al HLOG y buscas el DNI, o sea, hazme eso también os lo puedo enseñar. Este es el Nexo, no estoy conectado. Esperad que me conecte por aquí detrás. Me conecto a la VPN y si os puedo, a ver que me conecte, pim pam pum. ¿Qué pasó? Que no le he puesto la clave. Sí, está. Ahora conectando unidades, deberían aparecer por aquí, ya han aparecido y ya estoy conectado, tengo aquí el icono. Me lanzo en el Nexo, me conecto al programa Nexo, ahora mismo en el programa Sesiones se está grabando lo que hago y puedo ver los usuarios. Como solo hay uno, que soy yo, pues estos son los datos. Y aquí podéis ver que tenemos todos los datos relativos a usuario. Pulsando este botón, y no juro que vaya a funcionar, aparecerían los datos, sí, personales, la dirección, el local, su email personal, no el del trabajo, todas esas cosas. Y los entornos en los que este usuario tiene derechos. En el entorno Vesta tengo estos derechos. En el entorno Nexo, Vesta, tengo estos. Y en el entorno FoodExpress, que no está todavía configurado, no estoy activo y no estoy. Si le doy a activar, pues me dice, ¿estás seguro que quieres añadir este usuario para que pueda manejar el FoodExpress? Le dice, sí. Y entonces te da los permisos que tú le vas a dar, le asignas aquí, que solo tiene uno porque no está configurado ese entorno todavía. Le das aquí a conectar, le das a grabar cambios, se te grabará aquí la fecha de hoy o la que tú le quieras poner y tan feliz. Y luego aquí tenemos las sesiones. Esto es lo que se ha ido conectando, desconectando y demás. Y tenemos, además de las sesiones, las actividades, que es lo que os he mostrado y lo que os quería mostrar. Vamos a ir a estos son consulta usuario. Ya el usuario en Nexadmin se conecta, se desconecta. ¿Dónde estaba el modifica? Aquí, modifica usuario, y esto es lo que os he enseñado en el Entonces tú aquí, eso está en este campo. Como sabéis, si recordáis los vídeos de que podéis poner filtros, entonces seleccionando aquí la columna detalle, bueno, esta columna, y lo que quiero es encontrar cuándo se ha modificado. Le dices que aquí, que buscas, me parece que era aquí, modifica sin más, o sea, que tenga, modifica, y le dabas a buscar, y ya tengo, exacto,
ya tengo aquí un filtro de todas las modificaciones que el usuario NextAdmin ha hecho a usuarios y personas. Si hay muchas y todo esto me aturulla, dice, bueno, pero yo solo quiero, a ver, vamos a sacar una que veamos, solo quiero las de este NIF. No quiero ver cuando ha modificado a otras personas, solo las de este. Pues bien, te vienes aquí y aquí añades, creo que debería funcionar, hace siglos que no pruebo todo esto. Sí, efectivamente, y tenéis que el usuario NextAdmin en estas fechas y horas, usando el entorno anexo, ha modificado a este DNI y entonces si vamos de atrás adelante, bueno, ha sido todo el mismo día, por lo que veo de las fechas y las horas. Pero primero le modificó y al usuario encargado, que es este NIF, aquí no sé qué le modificó, pero fíjate, las mayúsculas y minúsculas. Sé porque eso quiere decir que estaba probando los puestos de trabajo y en uno le puse mayúscula, en otro minúscula, pues lo tuve que modificar. Y aquí, ¿qué diferencia hay? El sexo. Aquí el sexo era H y aquí el sexo era M. Entonces imagínate eso, que ¿cómo sería? Un facha que no está conforme con el cambio de sexo, empieza a investigar, pero ¿cuándo se le ha cambiado el sexo a este? Pues ya sabes quién, en qué momento a este sexo le ha cambiado el campo. Por poner un ejemplo idiota. Y con esto podemos controlar mucho lo que hace la peña. No os lo presento en serio esto porque hay cosas que todavía no. Por ejemplo, aquí tendríamos los detalles del ordenador que está usando. Estos iconos aparecen relativos a la lista. Entonces aquí me conecté con la máquina ABU. Y aquí debería salir, que no va a salir, efectivamente, da un error, porque eso todavía no lo he depurado. Salen los... A ver que lo veamos otra vez. Algo le pasa a mi red esta mañana. Usuarios. Bien, veríamos los detalles de la máquina. Aquí abriríamos una sesión de VPN que es también automática dentro de la lista para ver, no VPN, no, perdón, de VNC, para poder ver el escritorio del usuario que nos llama, oye, que me sale una cosa rara, que yo no sé inglés, que no te puedo decir. Pues le das a esto y puedes ver su pantalla, qué es lo que está viendo y qué le pasa y qué no pasa. Y con este podemos abrir una consola SSH en su máquina, que es en la IP VPN, en el 10.05, 10.02, la máquina en la que esté. Esto va ordenado, si no recuerdo mal, por fechas y a la inversa. Es decir, que la última conexión es esta. Y te llama, oye, que tengo un problema, que pues entras aquí y le das a abrir la consola y ves el SSH, puedes actuar sobre su máquina como quieras. Ok, esta es una de las estrellas del programa. Este formulario que nos da acceso al usuario, a sus recursos, a sus procesos, a sus actividades y a su estado actual, ¿no? El escritorio y la consola en el momento justo en el que está. Podemos ordenar nuestra lista por usuarios o por entornos, que aquí esto no funciona porque todavía que solo tengo uno, por sedes, o si están solo los que están activos, o podemos incluir los que estén inactivos. Esto se hace referencia al... ¿Dónde estás? Uy, no lo tengo visible. Hay uno que es usuario activo y usuario inactivo, un check de estos, que ahora mismo no lo veo. Hay uno que es este que es activo en el entorno, pero había uno que era inactivo en el usuario, que a lo mejor lo sustituí porque si le quito la VPN es cuando lo dejo inactivo. Quitándole esto, debería preguntar, no lo voy a hacer, porque solo tengo uno y si me lo cargo le hemos jodido. Pero quitando esto, le dices, bueno, se lo voy a hacer, venga, lo hago. No, si es al grabar, cuando lo dice. Te dice aquello de, oye, pero ¿estás seguro que le quieres quitar el acceso a la VPN? Y dices, sí, y lo conviertes en un inactivo. Aquí debería salir, que no va a salir porque lo tengo... Es que está todo a medio, por eso no os he subido
Me acabo de venir arriba. Yo solo os quería enseñar. Acabo de caer. Yo solo quería enseñar los módulos. Perdonar el rollo. En el módulo de base de datos, pues eso, están las funcioncillas que hacen todo esto del crear el registro, grabar el registro, y lo que hace es eso, es grabar la tabla hlog y los mensajes. Hay una cuestión, no sé si aparecerá por aquí en algún momento, que antes aquí, en el curro, yo tenía establecido esto. Si hay un error, esto venía en todas las funciones. Si hay un error, lo interceptas y mandas un correo a una cuenta que aquí se llamaba General Mail Programa, contando que que ha habido un error, y le daba aquí los errores del hlog en esto y tal y cual. Eso funcionaba muy bien. Yo recibía un correo en una cuenta, que luego había un testeador de correo que cuando se recibían errores te decía, hay errores en la cuenta tal, y todo esto es transparente al usuario. Tu programa envía el correo a tu cuenta, tú recibes que en el ordenador del fulano hay un problema, y eres tú el que llamas al fulano si es que el problema vale la pena, o lo descartas si es que es una tontería o qué. En esta versión del Nexo tenemos un problema en Houston con los servidores de correos. ¿Cuál es el problema? No tenemos un servidor de correo montado. ¿Por qué no? Porque cuesta pasta. Yo puedo montar uno en mi servidor CT que estamos usando, en el Nexo ahora mismo, pero el correo tiene casi más que ver que con el servidor, tiene casi más que ver con el proveedor de Internet. Y como lo que he contratado para nexo.org.es es lo más baratito que había, que vale 2,5 € al año, que no es, pues no tengo de nada. He establecido algunas cosas que ya os contaré para que haya algo de correo, pero no he querido rellenar el servidor, que solo tengo 1 giga, recordad, de disco, y que no he querido el servidor de correo rellenarlo de correos. Ya hablaremos de eso otro día. Entonces, módulo de encriptación, módulo de base de datos, que tiene todo lo que necesitamos para actuar con la base de datos. El módulo de correo, que también de este hablaremos cuando hablemos, ya os lo cuento. Y el módulo de utilidades, el MU, es el módulo de utilidades. ¿Qué utilidades hay aquí? Pues tengo un montón, si veis por aquí abajo, bueno, aquí no, pero en el Vesta aquí están todas, sí, incluso aquí también. Hay un montón de funciones que en muchos sitios utilizo, y aquí en este programa en concreto de momento no, que entonces las dejo comentadas, que no me ocupen sitio en el compilado. Por ejemplo, ¿cuántas subcadenas aparecen dentro de una cadena? Esto te lo cuenta. Relléname una cadena a la izquierda o a la derecha de estos caracteres y demás. Búscame este fichero y si son muchos, y me pones con esta configuración del diálogo, que esto es lo único que hace es configurar el diálogo. Calcúlame el dígito de control de una cuenta bancaria. Calcúlame la letra del NIF. Dime esto que hacía. Créame menús cuando no los quiero los que creas en el IDE, sino que los quiero crear por código. Y luego ya aquí me creas el entorno de trabajo, el entorno de la... Aquí lo que se crea es, consultando una tabla, se crea el fichero de configuración de eso sí os lo puedo enseñar. Si nos vamos a la carpeta personal.config gambas 3, lo he dejado aquí, se podría haber puesto en el del fichero, pero lo he dejado aquí, y nos vamos al NexoConf. El programa Nexo tiene estas configuraciones, que son pues eso, los paths, los salida, los tiempos. Esto, por ejemplo, es mentira, en mi máquina no tengo ahora mismo ningún SDC y cosas así, ¿no? Estas configuraciones, ¿de dónde las saca el programa? Pues las saca de la tabla de configuraciones, donde estábamos en... de cálculo de lookups, ¿no? Me he ido.
configuraciones, ¿dónde estabais? Bueno, os la enseñé antes. Es que a mí el cerebro no me... Aquí, en el crea entorno, por Dios, perdonad. En el crea entorno tenéis es cómo se accede a la tabla de configuraciones. Se borra primero el fichero que haya, por si ha quedado alguna configuración que nos ha fastidiado el sistema y demás. Y bueno, actuamos sobre la tabla A de parámetros, que os la enseño en la base de datos, ya puestos a enseñar, A de parámetros. Y aquí tenemos que para, lo primero, el entorno en el que estamos, el Nexo. De momento solo hay uno, porque es el único programa funcionando. Luego el FoodExpress tendrá las suyas, el Vesta, si es que las necesitase, las suyas. Y aquí pues tenéis las películas, ¿no? El host que vamos a utilizar, el pad, cuando hagamos un listados y demás, ¿dónde va a ir? Cuando hagamos documentos, el logo que vamos a utilizar cuando imprimamos listados, ¿cuál va a ser? ¿Y dónde está? El mail, el correo de la aplicación, etcétera. O sea, todo lo que necesite nuestro programa para funcionar. Lo creamos al inicio del todo. La primera vez que se ejecuta esto, se comprueba si existe o no existe ese fichero de configuración y si no existe, pues aquí en el crea entorno se llama aquí. Si no existe ni el pathconfig, ni el path entorno, ni el tal, lo llamamos y creamos ese entorno. Y vale, pues esos son los módulos principales. Esto os lo cuento, es un rollo de programa, perdonadme, pero esto lo vais a encontrar en el Nexo, lo vais a encontrar en el Vesta, con ligeras variaciones, porque cada programa tiene sus propias cosas, pero básicamente por ejemplo, en el Vesta encontraréis menos funciones, porque el Vesta es un programa muy tontico. Se conecta, hace lo que tiene que hacer y tiene menos necesidades. Entonces en el MU seguro que tiene, ¿ves? No tiene casi nada. Comprueba si es una instancia única del programa, comprueba si estamos con la VPN y luego pues ejecuta comandos con el sudo shell aquel que ya os lo conté cuando hablábamos de sudo. En el de base de datos pues tiene aquí que graba registro y llena los campos. Bueno, aquí no, así le quité lo de crear registros, no, porque él no crea registros, borrar registros tampoco, porque en el Vesta no hay solo un registro de una que es cuando las configuraciones. En el Vesta, si recordáis, cuando dices preferencias, aquí hay lo único que hay que salvar, porque ya está creado. Cuando se crea el usuario, todo esto ya está creado. Entonces le das a salvar y lo salvas. Y el módulo de encriptación es igual, este sí que es igual exactamente que el del otro. Tiene un módulo propio, que es el FindSys, encuentra sistema, donde saca todo lo que él graba lo que necesita. Mira que hay cosas que todavía no he implementado. Cuando graba de la máquina, ¿no? Cuando tú te conectas, él tiene, eso ya os lo enseñaré, en la base de datos se graban sobre la máquina, los datos, las conexiones, las historias. Eso lo hace el módulo FSys. Y ya está, esto lo quería decir. Es que Sabadete, yo os quería contar algo. Ya habéis visto, por la única gracia, habéis visto las pantallas del Nexo y cómo eso se hace y efectúa y se mantiene. Os falta luego la otra parte más bonita, que es la de las consultas. Tú abres Nexo y la pantalla que se abre normalmente no es esa que hemos estado viendo, es una de consultas donde en forma de árboles os aparece máquinas que se han conectado hoy, usuarios que están online ahora mismo, usuarios que se han conectado desde cuando tú le digas, durante la última semana. Y actuando sobre esas listas, tú puedes ver que en tal sitio, en tal sede, se ha conectado tal usuario, doble clic, te lleva a la pantalla esa que hemos visto de usuarios, donde puedes entrar a ver qué coño está haciendo, si hoy no debería estar porque hoy en vacaciones, qué procesos tiene en marcha, a ver si es que se ha dejado el ordenador encendido porque se está bajando todas las películas del mundo de Internet, cosas así, ¿no? Es
Y esa es la parte que más me gustaba a mí. Y bueno, y ya está, poco a poco, como veis, poco a poco esto se va gestando. Falta mucho, falta casi todo, pero de los trozos de cosas que os pueden luego en un futuro hacer confuso el programa, ya veis cómo manejo desde Gambas las bases de datos. El módulo MDB, con sus graba registro, crear registro y demás, que son funciones además recursivas, que eso siempre mola, pues es lo que utilizo. Nada más, perdónale la pereza, es que estaba un poco aburrido.